¿Por qué México ya no es el grande de CONCACAF? ¿Qué está pasando? Aquí trato de resolver todo este dilema con Bruno Cruz. Este es un fragmento del podcast número 5 de La Voz del Balón. Te dejo por aquí la tarjetita. Y nada, acompáñanos a ver si te complace la respuesta. Mira, empecemos rápido y con la que traigo, ¿no? Que es la selección mexicana. Fuera del Mundial Sub-20 no lo pudieron disputar, quedaron eliminados. En esa eliminatoria también se disputaban el boleto a los Juegos Olímpicos del 2024, eliminados también. Sí. La selección mayor en fase de grupos de Qatar 2022, ahí se quedó, no pasó a octavos. En el Maurice Reveló, que es el de las grandes promesas, 4-1 los goleó Panamá. Cabe destacar que fue en la final, por lo menos. Sí. Y bueno, y la Liga MX tiene una media de 27 años más o menos. Digo, para dar estos datos sueltos nada más, ahora hay que darles contexto. Sí, a ver, definitivamente sí, el fútbol mexicano se ha rezagado, hay que decirlo tal cual. ¿Por qué? Porque yo creo que seguían teniendo resultados haciendo exactamente lo mismo. Dígase ir a mundial, patrocinadores, todo este tema de que sabemos que el dinero seguía entrando a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora puede ser, porque puede ser, que no lo sabemos, que influya todas estas cosas para que patrocinadores dejen de estar con México. Que ojo, justamente hace pocos días ya entró un patrocinador nuevo, luego 10 o 15 días antes entró otro. Entonces, acá sí se pueden decir, aquí se pueden decir. Ok, sí, digamos, creo que si no mal recuerdo, firmaron con Scribe, ¿no? Los lápices. Entonces, a ver, creo que se debe de ponderar, sí, el tema económico, sí, definitivamente sí, pero el deportivo, ¿por qué? Porque de repente, si tú dejas de lado el deportivo y solamente te fijas en las ganancias, pues pasa lo que está sucediendo, ¿no? Ya las elecciones hoy día, y lo hemos platicado en otros espacios, que compiten. O sea, hoy ya la parte física, la parte técnica, la parte mental, la parte táctica, todo lo que conlleva el ser un futbolista, te puede rebasar si es que dejas a un lado lo deportivo, como le sucedió en estos veintitantos años, porque no nada más es de cinco años para acá, tiene mucho tiempo Yo creo que ya está más, repercutiendo. ¿no? Como unos 30, Sí. finales de los 90. Sí. Yo te quiero preguntar a ti, porque yo sé que también transitaste por canteras del fútbol mexicano, y no sé si también haya un tema formativo por ahí. Y ojo, no voy a caer en lo mismo de decir, no, es que no los debutan y demás. Eso da igual. Voy más en el aspecto de que justamente los trabajos que se hacen a lo mejor están quedando anacrónicos, que a lo mejor llegan con un fútbol que ya no es el de estos tiempos. Sí, no lo sé, realmente. A ver, también tengo que decirlo y aclararlo. En el momento en que yo estuve en América, estuve 5 años, ha pasado ya un tiempo importante, y justamente la tecnología hoy día sí creo que ha dado un cambio fuerte, ¿no? Pero sí creo que hay ciertos cambios. Por ejemplo, por poner un ejemplo, este cambio que hicieron para desaparecer la sub-20 y que ahora sea sub-23, hay ciertos cambios que sí definitivamente afectan al futbolista. ¿Y a qué voy? O sea, acá estás ampliando el margen para que sigan en una categoría menor, cuando a los 23 años ya deberían de estar en el fútbol europeo. Ya no estoy diciendo debutando, ¿eh? No. Estoy diciendo en el fútbol europeo. O sea, sí creo que estos movimientos que están haciendo, y desde mi punto de vista, para evitar el ascenso y el descenso, que también es un tema importante, pues creo que afecta a los futbolistas en su desarrollo. Porque luego vemos, por ejemplo, la Morsa Flores, que tuve la oportunidad de compartir la cancha con él en la sub-17, debutando a los 24 o 25 años en primera división. O sea, es increíble que un futbolista debute a esa edad. O Pepe Toño Rodríguez, que debuta con selección a los 30, ¿no? Entonces, tú vas alargando y haciendo que el proceso mismo sea más lento, con cambios de escritorio, ¿no? Eso es a lo que voy. Y por ejemplo, ahora esta tendencia que se vio en este torneo de repatriar jugadores que estaban en Europa, Pisuto, bueno, Lainez el torneo anterior, Guti que estaba en el PSV, no sé qué tan conveniente sea, porque a fin de cuentas estaban allá, intentaban romperla. Bueno, Pisuto a lo mejor puede ser cuestionable, un caso muy muy específico, sí, pero el resto pues es más bien lo regresas en lugar de seguir exportando.
Sí, hay un tema que sí quiero ser muy puntual y lo viví desde que yo estaba. El roce que tienen selecciones menores y ahora también clubes, o sea, el roce que tienen a nivel inferior existe. O sea, viajan. El otro día hay por ahí equipos del Atlético de San Luis yendo a Europa, ¿no? O sea, las selecciones nacionales desde que yo estaba viajaban muchísimo. O sea, sí existe este roce. El problema, creo yo, es ya en las etapas finales de desarrollo cuando un futbolista tiene que estar en primera división. Ahí sí yo creo que hay diferencia, porque a ver, por contar una experiencia propia, nosotros fuimos a España, jugamos contra varios equipos, uno de ellos el Real Madrid, ¿no? Estaba por ahí el hijo de Zidane y le ganamos al Real Madrid, 3-1, ¿no? Y de repente te pones a pensar, ah, caray, pues le ganamos al Real Madrid y después si el Real Madrid te enfrenta ya a nivel mayor, pues te va a meter 5. Ojo, estoy poniendo aquí el asterisco porque va a jugar ya con otra gente, con gente extranjera, con gente ya de otro bagaje, de otro nivel, pero a nivel, digamos, inferiores, competimos. El problema, y repito, vuelvo a lo mismo, es ya cuando quieres dar el salto de 17, 18 años a primera división, ahí sí creo que digamos, el margen es muy importante y creo que sí tienes que tener una madurez en todos los sentidos para que puedas destacar como futbolista. O sea, dígase, futbolístico, pero el más importante y donde se basa todo esto, el futbolístico, digamos, la parte del compromiso, la parte de la alimentación. Mental, ¿no? Es el mental. No, eso es lo que iba. O sea, el más importante es el mental porque de ahí generas todo lo demás, ¿no? O sea, puede ser que no seas un futbolista tan dotado técnicamente, pero si no lo eres, pues entonces vas y te metes a pegarle, no sé, 1 hora al frontón, ¿sabes? O sea, puedes mejorarlo, puedes ir mejorando, puedes ir puliendo tus capacidades, pero el problema acá es que de repente llegan ya a primera división, están ya en el máximo circuito y descuidan temas que probablemente los hicieron llegar a primera división o probablemente no y solamente les dio con el hecho de que tenían virtudes, pero ya en un nivel más importante las virtudes no son suficientes. El trabajo diario es el que te mantiene digamos, en la élite del fútbol mundial. Y ya para cerrar un poco con México, porque me parece bastante interesante, y más sobre todo lo que comentas, le ganan 3-1 al Real Madrid, sí, será cantera y lo que tú quieras, torneo amistoso, ponle los asteriscos que tú quieras y mandes. Pero pregúntame a mí, en cualquier otra latitud va una cantera del equipo que sea y le gana al Real Madrid, a todos esos chavitos los debuta, los cede y les dice, oye, le ganó al Real Madrid, y no va y los pierde y nada más dice, ah, sí, le ganamos al Real Madrid y listo. Sí, te digo, el proceso aquí es muy complicado. Es más, recuerdo a un compañero mío que, pues bueno, sí llegó a debutar en primera división, lo quiso el Real Madrid, o sea, en ese partido lo quería. Después de ese partido se llamaba Sergio, ahorita se me fue el apellido, ahorita lo recuerdo. Lo quería y debutó en primera división, pero el problema es lo mismo. O sea, ya que debutas, ¿qué haces para mantenerte? La famosa trillada de sí, alcanzas, pero el problema no es llegar, sino mantenerte, ¿no? Entonces, acá sí, y hay que decirlo también con todas sus letras. El fútbol mexicano sí tiende a tapar salidas con extranjeros que no vienen a aportarle mucho al fútbol mexicano. Y lo otro que también, por ejemplo, lo menciona mucho Edson Álvarez es, a ver, si yo tengo la capacidad, tráeme a los extranjeros que quieras, yo tengo que ser mejor que él, ¿no? O sea, sí creo que son muchos factores y hay un factor que es muy importante, Joshua, y no quiero dejar de decirlo porque pasa, y no solamente en el fútbol, hay un grado de suerte. Lo tengo que decir. Poco, mucho, pero existe. Ojo, no estoy diciendo que sí, nada más porque te cruzaste un día por la calle y ya vas a debutar. No. Pero sí A existe. Salcido le pasó un poquito así, ¿no? O sea, ¿qué hacía Salcido? Era pepenador, ¿no? Sí. Y de repente lo vieron, lo hizo bien, o sea, una persona con un físico importante, con una mentalidad importante, y hasta dónde llegó. Y él sí, yo creo, justamente el tema que estaba diciendo, la mentalidad lo mantuvo en Europa X cantidad de años para poder sostenerse en un fútbol de grandes ligas, digamos. Ahora, porque, por ejemplo, Andrés Guardado sí fue muy joven. Carlos Vela ni debutó.
Ujú. Pero hay una regla que antes estaba en la Liga MX y que a mí me parecía fabulosa, que sí era medio de relleno y demás. Ya sabes por dónde voy, que es la regla 2011, que Sí. obligaba a los equipos a tener ciertos minutos de jugadores eran menores de 20 años, o sea, de sub 20 o menores, que los debutara. Ya no existe esa regla y no, o sea, a lo mejor parecía que no tuvo tanto impacto, pero siento yo que por lo menos salían cada torneo unos 5 o 6 chavitos que decías, pues se pueden mantener en primera división, aunque sean los equipos que están peleando por no descender o en la parte de abajo. Sí. Y ahora no Sí, pasa no. eso. Hay un tema que comparto, de hecho lo decía el Tuca Ferretti porque no estaba a favor de esa regla, que era que de repente tenías que debutar a futbolistas que no estaban preparados, ¿no? O sea, de repente quemabas a futbolistas por tener que cumplir ciertas reglas y no te quitaban puntos al final del torneo. Lo entiendo, pero yo creo que, y lo voy a decir tal cual, en nuestro país debes de poner ciertos estatutos para que suceda, pero por el otro lado te das cuenta que sí hay debuts, ¿no? O sea, en Chivas, este chico Yael Padilla, Y el Padilla es... o sea, 17 años, ¿no? Y entonces ya lleva 2 goles y está respondiendo y lo puso Paunovic cuando él creía que podía dar resultados, ¿no? O sea, a ver, ojo, lleva 2 goles, tampoco echemos las campanas al vuelo. Pero Paunovic no está viciado por el fútbol mexicano, o sea, es un tipo que viene de Europa, que apenas es su segundo torneo y que pues no, digamos que no ha absorbido toda esta mentalidad y se ha empapado, bueno, de la mala manera, por así decirlo, la parte negativa del fútbol mexicano. Y aquí es donde ves, y por eso digo a lo que voy, que no sé si realmente un estatuto sea la solución, porque, a ver, Pérez Buquet, ¿no? Se hablaban grandes cosas de este futbolista y no, o sea, ahorita está en Juárez, ¿no? O sea, está prestado. Cada quien tiene, y esto es muy importante, distintos ciclos o distintos momentos para madurar en cuanto a persona y en cuanto a futbolista. Y cada quien le llega a distintas épocas. Creo yo que este es el tema más importante porque muchos dicen, es que por decirlo, este chavo a los 26 años, ¿cómo juega, O sea, vuela. Pero tú le decías, pero cuando tenía que dar el salto de 18, el salto de calidad, me refiero a los 18 años, cuando tuvo su oportunidad, no tenía esa madurez futbolística y personal también probablemente, ¿no? Entonces, son muchos factores que conllevan esto. Sí creo que una regla en México podría beneficiar, desafortunadamente, para que tengas que meter futbolistas, pero no sé si sea lo mejor porque, repito, puedes quemar a un chavo que probablemente le faltaba un año de proceso, lo metes a primera división y lo quemas, ¿no? Pero son unas por otras, ¿no? Pues podrías poner, ¿no? Un límite así, por lo menos 3, ¿no? Que digas 3 y que junten, no sé, cierta cantidad de minutos, o sea... En el fútbol femenil existe. De hecho, eso está ahorita instaurado. En el fútbol femenil está como tal. Y no lo veo mal cuando, y menos en ese, digamos, torneo, porque, pues, obviamente, quieres generar futbolistas en una liga que apenas está comenzando. Pero bueno, creo que podría ser lo mismo para México porque pues, pasa en Argentina, en Brasil, en todo el continente americano, hasta en el mismo Estados Unidos lo hace. En México, a ver, tratar de solucionar, es más, lo voy a cambiar, tratar de no solucionar nada para este mundial, sino ver después. Entiendo que es en México, entiendo que obviamente la gente va a querer resultados ahorita, entiendo que la inmediatez hace que le des las gracias a un técnico después de 7 partidos, pero no, o sea, yo creo que tienes que ir más allá. Entiendo, repito, que el mundial sea aquí, pero creo que tienes que dejarte de ver mañana para que realmente tus frutos lleguen en un futuro. México. Con tu simple like, comentario o que te suscribas ya me estás apoyando muchísimo. También te dejo un botón de donación y además si te quieres enterar también puedes activar la campanita para que no te pierdas todos los podcasts, los videos que subo, porque aquí hay de perritos, hay de comida, de lo que quieras. Hasta te puedo encontrar con William Wallace que tiene que ver con el fútbol escocés, Inglaterra y Anfield. Bueno, esa clase de locuras te las encuentras en La Voz del Balón y pues nada gente, yo los dejo.